Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Mi nombre es Roque Pereira y una vez más llevaremos adelante este programa, esta propuesta que llamamos Escuela de Valores, una escuela que tiene como propósito fomentar la educación en valores a través del ejemplo. Vamos a contarle, Flor, a nuestros amigos qué es la primera o de qué trata la primera parte que vamos a presentar en el programa de hoy. Exacto. Son 200 preguntas las que nos hacemos los seres humanos, preguntas que nos interpelan, que nos hacen pensar. Son preguntas que nos hacen también reflexionar. Nosotros queremos compartir justamente alguna de estas preguntas con todos ustedes. ¿Existe la justicia? Y si es así, ¿es indispensable para una sociedad? Yo puse un ejemplo en un micro anterior diciendo que sin referee no hay partido de fútbol. Yo diría que sin ley no hay sociedad, porque la sociedad no es un amuchamiento. La sociedad no es una polvareda de tipos que se pegan entre ellos. La sociedad tiene que ser una convivencia. Y la convivencia siempre se establece en base a ciertas y determinadas normas. Pongamos un ejemplo pedestre. Un grupo de amigos decidimos hacer e irnos al lado de un río. Y armamos unas carpas. Pero a la noche hay que comer. ¿Quién cocina? ¿Quién trae la comida? ¿De dónde se trae la comida? Es imposible un campamento sin reglas y normas de convivencia que hagan posible el campamento. Trasládelo a las sociedades y usted se va a dar cuenta que así como no hay partido de fútbol sin referee, no hay sociedad sin ley. Y llegó el momento de compartir con ustedes una de nuestras nuevas secciones, Clases 2.0. Estas clases están a cargo de Sergio Sinaí. Compartimos este material interesante con ustedes. ¿Es lo mismo igualdad de género y equidad de género? Esta pregunta nos lleva a un tema controversial en estos tiempos. Se tiende a pensar en igualdad y equidad como sinónimos, pero no lo son. Y hay un acento en las discusiones que se dan hoy, especialmente puesto en el tema de la igualdad de género. La igualdad conlleva un riesgo, que es el olvido, la minimización de las diferencias. Todos los seres humanos somos diferentes y a las diferencias que tenemos como individuos, en el caso de varones y mujeres, se suman las diferencias de sexo. Somos distintos por muchas razones y también somos sexualmente distintos. Es importante, antes de entrar directamente o de lleno en la cuestión de la igualdad o en la cuestión de la equidad, hacer un estudio más profundo de las verdaderas diferencias que existen entre varones y mujeres. La igualdad lleva implícito, no siempre expresado, por lo tanto, la idea de que podemos ser todos iguales. Y en realidad desprecia las diferencias que pueden enriquecer los vínculos entre las personas en general y entre varones y mujeres en especial. La insistencia en la igualdad muchas veces puede hacer que a algunos se les exija lo que no tienen y que a otros se les impida desarrollar lo que sí pueden. Entonces, quizás la cuestión no pase tanto
por la igualdad, sino por la equidad. A diferencia de la equidad comienza por el reconocimiento de la diversidad, por el reconocimiento de las diferencias y por la búsqueda de aquellos elementos en común que dentro de la diversidad se pueden tomar como parámetro para que haya un trato justo para todos aquellos que somos distintos y especialmente, en el caso de varones y mujeres, un trato justo en lo laboral, en la vida doméstica, en la vida social, en la consideración social y cultural de unos y otros. Y para que desde la equidad y desde el reconocimiento de las diferencias y la exploración de aquellas diferencias que estimuladas puedan permitirnos enriquecernos mutuamente a varones y mujeres, encontrar formas de relación más justas en el trabajo, en la vida social, en la política, en la economía, en la crianza y educación de los hijos y en todos aquellos escenarios del mundo que varones y mujeres compartimos y en donde nos necesitamos mutuamente, justamente porque somos diferentes. En la Escuela de Valores del Grupo Asegurador La Segunda, estamos trabajando en educar con valores para el futuro a toda la Argentina. Es un sueño grande, pero posible gracias a la cantidad de personas que estamos descubriendo que viven con valores en el país. Conocelas en www.laescueladevalores.com.ar y sumate. La Argentina sos vos. Y en nuestra entrevista del día de hoy, Roque recibe a Flor Bárcena. Ella es logoterapeuta y acompaña a muchas personas hace muchos años que están atravesando situaciones de duelo. Compartimos esta interesante nota con ustedes. Flor Bárcena, bienvenida a Escuela de Valores. ¿Cómo estás? Gracias, muchas gracias por la invitación. Muy bien, por suerte. Bueno, una alegría reencontrarme con vos después de muchos años. Hoy, logoterapeuta. Sí, todo un camino atravesado, con muchas cosas difíciles y hay registros de cosas muy lindas, muy valiosas, significativas, que me hacen hoy estar acá en Buenos Aires. Claro, estás viviendo en México. Sí, vivo en México hace 2 años y medio, anteriormente viví en Lima. Mi esposo es el responsable de traslados. De los traslados. Una experiencia muy linda, la verdad que sí. Y hoy acá, en Buenos Aires de vuelta. Dando algunas charlas, conferencias, sobre algo que empezaste a vivir no hace mucho tiempo. Contame qué es lo que haces concretamente. Yo soy hoy actualmente soy logoterapeuta y tanatóloga. Acompaño a personas en situación de duelo y a personas que atraviesan las adversidades normales que podemos atravesar vos, las adversidades que he atravesado y que atravieso yo diariamente, y hago acompañamiento desde este marco. Y también trabajo con personas que están próximas a morirse. Trabajo en un albergue en México, en la Ciudad de México, en el sur, y las acompaño a que puedan dejar esta vida tranquilas, sin miedo, en paz. Todo esto esta historia tiene un principio que es la parte dura en tu experiencia de vida, ¿no? Viviste esta experiencia de perder esto que llamamos lo más maravilloso del mundo, que es un hijo. Sí. Contanos Yo tengo 4 hijos. El más grande me acompaña desde el cielo hace 10 años y yo anteriormente era terapista ocupacional. Y las vueltas de la vida me hicieron apostar por otras cosas. En principio apostar por la vida, que fue como el salto de fe más importante que tuve que hacer. Y a partir de que aposté por la vida, no solo por la mía, sino por la de mis hijas, que eran chiquitas, por la de mi marido y por la de toda mi familia, pero principalmente por la mía, claro, ¿no? Quería seguir. Fue un gran reto querer seguir viviendo a pesar de tener un amor tan grande como el de un hijo en el cielo. Así que eso me llevó a un trabajo titánico que atravesé,
a nivel personal, a nivel familiar. No fue fácil. ¿Esto fue un accidente? Sí, fue un accidente. Esas cosas que no. nos irrumpen la vida, que no nos avisan que van a venir y que de repente pasan. Claro, porque uno puede suponer que a lo mejor la enfermedad te permite pensar que uno puede llegar a dejar este mundo, ¿no? Pero cuando se trata de algo así tan espontáneo, tan en un momento, claro, te cambió todos los papeles, los ejes de la vida. Sí, pero si lo pensamos desde esa manera, por ahí podría resultar como trágico, ¿no? A mí me gusta no quitarle valor, ¿no?, a las muertes repentinas, pero sino poder pensar que hay cambios que nos irrumpen constantemente en la vida. Nos desvinculan de un trabajo, cambia nuestro estado civil, cambia nuestra situación económica, me gusta pensar en que tengo que hacer una dieta estricta porque soy intolerante al gluten, pongámosle, ¿no? La vida está atravesada por innumerables cambios. Algunos son más chiquitos, otros son más importantes, más significativos, pero todos los cambios nos obligan a nosotros como a readaptarnos. ¿Y por qué comenzaste? Digo, ¿cómo pudiste, de dónde sacaste esta energía y esta fuerza para pensar en otros después de haber vivido esta experiencia tan fuerte tuya que era de perder un hijo? En realidad, lo primero que me ayudó a mí a empezar a caminar después me gusta pensar en el cambio de morada de Mateo, de mi hijo, fue saber que esto era posible. ¿Qué edad tenía Mateo? Mateo tenía 6. ¿Y hoy tendría? Hoy tendría, no, la semana pasada, el 16 de junio, hubiese cumplido 17. Claro. Enorme. Sí, imposible pensarlo, tener un hijo de 17. Porque es como que en el cielo no se cumplen años. Claro. Entonces sí, fueron 17 años de que fui mamá por primera vez, eso es real, pero en casa no se soplan las velitas, número 17, ¿no? Pero bueno, eso tiene que ver con una creencia nuestra, con lo que nosotros en casa manejamos. Y empezaste a trabajar por otros. Empecé a trabajar sosteniendo a otros que habían atravesado situaciones de dolor similares a las que yo atravesé. Porque lo que me di cuenta es que lo que sana es cuando yo puedo salir de mi dolor e irme al encuentro con el otro. O sea, si yo hoy no estaría al lado de Francisco, que tiene 70 años, que está atravesando una enfermedad terminal, que dentro de poquito seguramente se va a despedir. Si yo hoy no estuviese al lado de Francisco haciéndolo, nadie estaría. O sea, si yo no estoy, no estaría nadie. Y si yo estoy al lado de Francisco, tiene que ver por mi historia personal. Claro. Entonces, cuando miro para atrás y digo, ¿qué sentido?, ¿no? Porque a veces nos enojamos mucho con el por qué pasan las cosas. Y me parece que el cambio es cuando podemos entender para qué pasan las cosas. Entonces, cuando yo voy al albergue y acompaño a alguien, ahí digo, yo hoy no podría estar con Francisco si aquello no hubiese ocurrido. Cierto. Y en el fondo ahí es cuando la vida de mi hijo cobra una dimensión, Le da un sentido enorme. Le da un sentido a mi vida. Hablaste de un tema, esto es Escuela de Valores, y hablaste de un valor fundamental que es la vida. Hablas más de la vida que de la muerte, ¿no? Sí. Y esto ayuda. Sí, porque cuando nosotros tenemos conciencia de finitud, ¿no? Conciencia de que en algún momento todos vamos a partir, todos los que estamos acá vamos a partir, uno empieza a valorar de una manera diferente a la vida. Entonces, no es que yo hago apología de la muerte, si bien yo acompaño al buen morir, pero yo en realidad lo que hago es tener tanta conciencia de la finitud que en realidad no sabemos cuando salgo de acá a mí me va a suceder algo. Entonces, hablar de la muerte a lo que nos ayuda es a poder concientizarnos de la vida que hoy sí tenemos en nuestras manos. Claro. O sea, hoy estoy aquí contigo y este momento es único, ¿no? Para vos, para mí, este momento va a ser único para nosotros. Cada uno lo puede capitalizar como quiere. Y cada uno lo elige vivir de la manera que quiere. ¿Cómo viven, Flor, hoy tus hijos, los hermanos de Mateo? Bueno, tuve la suerte de tener otro hijo más después de la partida de Mateo, que hoy tiene 8 años, que hoy usa los mismos zapatos de su hermano. El otro día, justamente, te sigo en Instagram, en las redes, posteaste una foto de esos zapatos. Contanos un poquitito, que vamos a estar mirando esta foto ahora con los Encuentros amigos. con Sentido surgió después del 10º aniversario de la partida de Mateo y surgió
esto de vivir afuera y acompaño, digamos, online muchas veces, o por Skype a personas que están en Argentina o en Perú, mismo en Argentina, aquí también, surgió como para darle más trascendencia a lo que yo hago, para que no quede solo ni en mi consultorio ni en las personas con las cuales en forma directa tengo contacto. Entonces ahí me doy el lujo de poder escribir las cosas que me gustan y tengo el privilegio de recibir, ¿no?, como ese feedback de la gente que me escribe. Y los zapatos fueron un posteo que hace poquito se publicó, donde se hablaba de la resignificación. Me vi un domingo lustrando esos zapatos negros para mi hijo más chico, que tiene 8, y no era la primera vez que los lustraba, pero lustrando los zapatos me di cuenta el significado diferente que hoy tenían esos zapatos, que tenían la suerte de caminar en los pies de otro de mis hijos. Y hacía 10 años habían caminado en los de mi otro hijo, que hoy me acompaña desde el cielo. Entonces, bueno, me pasan estas cosas, ¿no?, que de repente es como que uno empieza a sentir algo, y lo que sentí es de qué manera pudimos, toda la familia, no solo yo, resignificar a esos zapatos. Claro. Esos zapatos quedaron durante muchísimo tiempo archivados y viajaron de Argentina a Lima, de Lima viajaron a México. Claro. Y a mi hijo más chico se le rompieron los zapatos, que era un mes de clase, y necesitaba un par de zapatos, y dije, ¡ay, un par de zapatos! Que estaba ahí en la caja arriba. Y los lustramos, le compramos cordones nuevos porque ya estaban hechos bolsa, y ahí se fueron al colegio. El resignificado. Y ahí fue cuando percibí el valor de resignificar, ¿no? Esto de esos zapatos antes nos referían mucho dolor, nos referían la pérdida, lo que no había podido ser. Esos zapatos que no habían podido hacer todo ese primer grado, que quedó caducado, ¿no? Claro. Por esta experiencia tan límite y tan fuerte para todos. Y hoy esos zapatos caminan por el patio del colegio en México. Y ¿cómo es estar, Flor? Porque esto es, lo que contás es una historia excelente. He leído ese posteo y leí otros más que has hecho, y realmente a uno lo impactan, lo emocionan. Vuelvo a decir, ¿no?, que es muy difícil desde el lugar del dolor escucharte hablar con tanta fuerza y con tanta energía. Pero esto, ¿cómo es acompañar a los que sí sabes que se están yendo, ¿no? ¿Qué significado, cómo se vuelve a trabajar con este señor que estás contando de 70 años? ¿Cómo lo vivís? ¿Cómo lo haces? Mira, ¿Qué te mueve, no? Francisco me dijo un día, lo voy a visitar 2 veces por semana, ya está en la cama, al lado de Juana, que es su mujer. Francisco tiene 70 años, y Francisco lo que me dijo una vez, en México hay una frase que dice, me cayó el 20, ¿no? Cuando uno como que la ficha. Le cayó la ficha, eso. En Argentina se dice así. Entonces Francisco me decía, me cayó el 20, Flor. Ahora me doy cuenta, a partir del diagnóstico, me doy cuenta el valor de la familia, el valor de tener la Juana al lado, el valor de mis nietos que me vienen a visitar. Antes no me daba cuenta, me decía Francisco. Trabajaba todo el día y no podía percibir todo lo que tenía, ¿no? Otra vez acompañando a la Juana, que tenía mucho miedo a morirse porque había estado al lado de Herminia durante toda su vida. Herminia tenía 90 y Juana tenía 75, tenía una cardiopatía compleja y ya se iba a morir, y ella sabía que se iba a morir y tenía mucho miedo. Y fueron muchas semanas seguidas que estuve con Juana acompañándola, en donde con meditaciones y con técnicas de desbloqueo emocional intentábamos como trabajar ese miedo, ¿no? Este desapego que tenía que hacer principalmente con su hermana y el desapego a la vida misma. Y yo estaba de vacaciones cuando Juana se murió y me llama su sobrina, porque mi niña gatas hablaba, y me dijo, Flor, quiero avisarte que cuando Juana cerró los ojos, lo que dijo es, díganle a Florencia que me voy sin miedo. Qué bueno. Entonces, si vos me preguntás ¿qué pasa en ese vínculo con esa persona que está a punto de morirse o por qué hago lo que hago? En realidad es encontrar mi humanidad con la humanidad del otro
y ver qué es lo que nos pasa a los dos, qué es lo que necesita, es tener una mirada compasiva, refiriéndome a la compasión del poder estar, poder padecer con el otro, ¿no? Acompañar al otro a transitar lo que le toca transitar. O sea, no todas las personas nos pasan las mismas cosas cuando estamos a punto de despedirnos. Entonces es como mirarle el corazón al otro y escucharlo y ver qué es lo que necesita, porque es diferente. Flor, nos conocemos de otro momento de la vida donde nos reíamos mucho, trabajábamos mucho, y conocerte en esta etapa es realmente una satisfacción también muy grande, saber que estás acompañando a mucha gente que lo necesita, porque esto es lo que está sucediendo. Pero me gustaría que mucha gente pueda conocer lo que haces, y la pregunta de rigor es: ¿cómo llegamos a Flor Bárcena? ¿Por dónde? ¿Por redes sociales? ¿Sitio web? Hoy las redes, el Skype, el WhatsApp, la videollamada, creo que son las grandes herramientas que me permiten, a pesar de mudarme de país, poder estar en contacto. Hoy he acompañado a muchas mamás y a personas que atraviesan situaciones de duelo acá en Buenos Aires, y lo hago por Skype, por cómo ellas se sientan cómodas. A veces necesitamos vernos por una videollamada de WhatsApp, a veces son solo con algunas mamás, no pueden hablar puntualmente al principio, entonces me mandan audios de WhatsApp y ahí es como se va gestando, ¿no? Este vínculo, porque yo sé algo en lo que creo, es que lo que sana es el vínculo. O sea, el amor, como dice Víctor Frankl, soy logoterapeuta, el amor es lo que sana, es lo que nos da la posibilidad, primero, de mi lado, de poder ir al encuentro del otro, y después de la persona doliente, lo que sana es saberse sostenida. Perfecto. Digamos, el soporte afectivo es acá lo que sana. Después cada uno sana y transita su dolor de manera particular, pero yo soy muy generosa, mi WhatsApp lo doy. Damos. Así que lo pueden, después si quieren les dejo todos mis datos. Sí, o contame, ¿cómo te encontramos en una red social? Por Encuentros con Sentido, en Facebook y en Instagram. Perfecto. Y después me pueden escribir por correo, encuentrosconsentidofbelarga@gmail.com. Bien. Y a través de ahí les puedo compartir mi teléfono, nos podemos comunicar por Skype también, como lo deseen. Flor, gracias por haber venido, por este mensaje, por este testimonio, que seguramente muchos de los amigos y amigas que nos ven de lo ancho y largo de esta bendita Argentina seguramente se comunicarán, porque muchos viven estas experiencias, este dolor, pero no saben dónde recurrir ni cómo manejarlo, ¿no? Así que celebro que haya gente como vos una vez más en la vida. Gracias por la invitación. Gracias. Un placer. Quiero despertarme en un mundo agradable. Quiero darme libertad. Ya no quiero dar lo que no tiene más sentido. Solo quiero aquí estar. A ver conmigo. Todas las personas, todos los caminos pueden ayudar. Fuerza. Este es mi sueño y el de muchos más. Esta es mi casa donde quiero estar. Calmar mi sed, viajar en paz. Necesito darme un espacio en el tiempo. Ser muy claro.